Familia de golpes maestros, bienvenidos a un episodio más. Híjoles, Santi, este sí no se lo van a querer perder. Tenemos un invitado de honor, el doctor Ricardo Monreal Molina, especialista en medicina del deporte. Santi, qué emoción estar aquí, ¿verdad? No, pues sí, va a ser un episodio muy emocionante en el que nos va a estar hablando de muchas cosas que toda la gente que va a estar viendo va a estar muy interesada. No, hombre, a todos los chavos que van a ver este episodio, de verdad no se lo pueden perder porque van a aprender muchísimo, más allá de los golpes, así que no se lo pueden perder aquí en Golpes Maestros. Ricardo, bienvenido a tu casa, Golpes Maestros, por favor, dinos, ¿quién es Ricardo Monreal Molina? Muchas gracias por la invitación, les mando un abrazote a 42 grados de Hermosillo, Sonora. Y Pues no, hombre, qué calor. hoy, mira, yo soy el doctor Ricardo Monreal, soy médico traumatólogo con 2 subespecialidades, una en cirugía de columna vertebral y una en medicina del deporte, el cual hace como unos 15, 17 años me metí al bello y apasionante mundo del boxeo, ¿no? Toda una vida dedicada en este mundo del boxeo, ¿verdad? Es correcto, ahorita ocupo el cargo de secretario del Comité Médico del Consejo Mundial de Boxeo a nivel mundial. No, hombre, pues qué orgullo tenerte aquí con nosotros, doctor. De verdad es un placer que pues, nos acompañes y más que nada porque como lo venimos diciendo, ¿no? En este podcast, pues queremos que toda la gente que nos esté viendo, pues conozcan a personalidades como usted, doctor, ¿no? Con todo su trayectoria. Y bueno, verdad que va a ser muy importante que nos cuente, pues cómo, más que nada, cómo empieza usted en el mundo del boxeo. Bueno, yo empecé primero que nada, me adherí a la comisión de box de aquí de Sonora y después tuve la fortuna de hacerme médico personal de varios boxeadores que alcanzaron la cima, como el Gallo Estrada, Miguel El Alacrán Berchelt, y después tuve la grandísima fortuna de conocer al licenciado Mauricio Suleimán, el cual me invitó al comité médico. Ya desde entonces estamos ocupando puestos, ayudando a la seguridad de ustedes, chicos, generalmente los que practican boxeo y que son nuestros futuros, que ya son campeones y que van a seguir adelante en este mundo tan bello del boxeo. Así es, bello, duro, pero bueno, la verdad que es un deporte pues bonito, ¿verdad? Es un deporte muy bonito, pero si te fijas, siempre hablan de los cinturones, siempre hablan del peso, de las negociaciones, pero el porqué, el existir de todos los organismos, principalmente el Consejo Mundial de Boxeo, es la seguridad de los boxeadores. Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Detrás, el porqué es protegerlos, de hacer un boxeo más seguro. Oiga, doctor, y una pregunta. Usted estando ya en la pelea, ¿cuál es su preocupación? ¿No? ¿Cuál es ese nervio? Porque pues, todos tenemos un labor, ¿no? El boxeador estará preocupado por esto, el referee por otra cosa. Un doctor, ¿qué es lo que más está observando durante la pelea? Qué buena pregunta me haces, pero realmente la función del médico de ring empieza desde antes. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo sé que vas a pelear tú con Juan Camaney, por ejemplo. Claro. Yo desde antes tengo que ver videos de los dos para saber cómo pelean, para ver cómo se mueven en el ring. Luego tenemos que estar valorando lo del peso por medio del organismo, cómo bajaron de peso, los exámenes médicos, si se les pidieron, cuáles se les pidieron, revisarlos. Luego hacer la revisión médica en el pesaje. Ok. Pero ya en la pelea, pues tienes que estar bien trucha, como decimos, de estar viendo cualquier diferencia que yo note. Si tú estás peleando, yo tengo que notar cómo te mueves, cómo ves y cualquier diferencia, porque la mayoría de las veces cuando se para una pelea, y siempre es mejor pararla un segundo antes que un segundo. Exactamente. Ahí la comunicación, acuérdense una cosa, ahí la autoridad máxima es el referee, pero el referee jamás va a contradecir al médico. Entonces tiene que haber una interacción muy padre entre el referee y el médico. De hecho, usted puede estar hablando durante la pelea, pero que hubiera Puesto. Oye, doctor, yo también quiero hacer una pregunta.
¿Qué boxeador, un boxeador amateur que se quiera pasar al profesional, necesita algún tipo de estudios de cerebro para empezar en el mundo del profesional? Oye, qué buena pregunta me acabas de hacer. Fíjate, nos acaba de pasar hace un mes. Es muy diferente ustedes lo saben, diferente el boxeo amateur que el profesional. Y fíjate que aquí en Sonora tuvimos un chico que fue campeón nacional 2 veces. Y ahora para brincar al boxeo profesional, como fue campeón nacional 2 veces, lo estaba contratando una promotora internacional. Entonces, dentro de los exámenes, en la resonancia de cerebro, le salió que tiene una mediana variante anatómica que es riesgosa, es decir, puede sangrar más. Entonces no le dimos licencia. Hijo de la fregada, pues ha sido una bronca porque pobrecito el muchacho tenía todas sus esperanzas y tenía para más, pero ahí donde nosotros nos convertimos, pues no en los malos de la película, pero ese es nuestro deber. Entonces, por ejemplo, este chico no va a poder debutar en boxeo profesional. Son varios los exámenes que pedimos. Ahora es diferente. Aparte de estar en el Consejo Mundial de Boxeo, yo soy el comisionado de box de aquí, el estado de Sonora. Son diferentes los exámenes que pedimos en cada comisión a los exámenes que ya se piden para un campeón mundial. Para un campeonato mundial pedimos de HIV, de hepatitis, prueba de embarazo en las mujeres, es así, siempre es muy importante la prueba de embarazo, exámenes de cerebro, y en los mayores de 35 años electrocardiograma, valoración oftalmológica y valoración por un cardiólogo. O sea, sí tenemos, desgraciadamente tenemos que pedir todo eso, pero es lo mínimo que podemos pedir. Y por ejemplo, doctor, la resonancia, ¿cada cuánto se debe de hacer? Oye, los voy a felicitar, que bien estructuradas están sus preguntas, señor. Muchas gracias, doctor. Ahora sí que un invitado así de honor, teníamos preparados. Fíjate, excelente pregunta, porque incluso en las esferas más altas existe todavía esa duda. Por ejemplo, alguien que va a pelear por un campeonato mundial, se le pide la resonancia y el resultado teóricamente dura 1 año. Pero, si en esa pelea le dieron nuevos fregadazos o fue noqueado o algo así, se puede volver a pedir antes. Ahora te imaginas, verás la bronca en las que nos metemos cuando acaban de pagar la resonancia 3 días antes de la pelea, lo golpearon en la pelea y para volver a pelear le vamos a pedir una nueva, se enojan. Pero mucha gente no entiende que tú no eres el mismo de ayer, tu piel no es la misma de ayer, pues Va cambiando, ¿verdad? claro. Entonces es muy importante en este nuevo mundo donde estamos previniendo este deporte que tanto nos gusta, pero que definitivamente tenemos que partir de la premisa que Diosito no nos diseñó para darnos de fregadazos, que nos encanta verlos y a gente que les encanta recibirlos y darnos es otra cosa. Pero anatómicamente tú sabes bien que no estamos diseñados para eso. Claro, por supuesto. Yo veo muchos peleadores que sufren mucho de lesiones. Me dicen, oye doctor, ¿y cuándo voy a dejar de lesionarme? Pues cuando dejes de boxear. Boxear, claro, pues es un deporte que la finalidad es precisamente lesionar a tu oponente. Entonces ahí donde entramos nosotros a ese juego de que las peleas sean parejas, con sexo parejo, edad, peso, Claro. y tratarlo cada vez hacerlo más seguro. Es correcto. Claro. Y doctor, estas famosas fracturas de mandíbula que ocurren seguido en las peleas, ¿cuál es el lapso de la recuperación para un peleador? Y ya después de esa recuperación, ¿crees que esa mandíbula se vuelve más frágil para el peleador o incluso es más peligroso que sigan peleando? Sí, bueno, la fractura realmente acuérdense que es el maxilar inferior, es el de aquí abajo, y dependiendo si está desplazada o si no se desplazó la fractura. A veces se puede manejar conservadoramente, es decir, con unos aparatos para inmovilizar, y a veces sí hay que poner algunas placas. Pero más o menos un boxeador que se fractura la mandíbula va a durar de 6 meses a 1 año sin pelear. No, bueno, sí es algo que ya te da en la torre muy fuerte, totalmente. Y doctor, o sea, después de una lesión así de grave, pues ¿qué sigue para ese peleador? ¿De plano considerar el retiro? ¿O sí hay casos que pues, el peleador continúa con su carrera normal?
No, fíjate que bien tratada la lesión del maxilar, el boxeador puede volver a seguir. Te pongo ejemplos, Oscar Valdés, Sí. lo fracturaron. Claro. El Gallo Estrada también estuvo fracturado. Ah, esa no me la sabía. Sí, Juan Francisco estuvo fracturado y se manejó conservadoramente y sigue peleando. Entonces, Está bien, no hay riesgo de ya retirarse. hay fracturas muy grandes. Creo que la hora de la Jake Paul, creo que estuvo medio grave. Sí, parece que estuvo fuerte. No sé en qué va a determinar, pero cada fractura es diferente. Doctor, yo quiero aprovechar para preguntarle, yo que hace poco tuve una lesión, pues digo, no súper fuerte, pero pues sí tuve que cancelar mi pelea, que de hecho yo, pues sí ya tenía pelea pronto y la tuve que cancelar. Tuve una lesión en la lengua, que pues ya, sabes, me la mordí, pero pues me la mordí muy fuerte. Y obviamente hasta que no te pasa, pues no sabes lo que realmente implica, ¿no? Pero realmente, o sea, me aventé, pues ya llevo creo como 2 semanas sin poder comer, pues cosas sólidas. ¿Qué tan peligroso es una lesión de lengua? Y pues qué tanto puede causar, pues, que se pare una pelea, ¿no? De profesional. Mira, si te acuerdas la lesión de lengua que tuvo Julio César Chávez en una de las peleas, creo que No me la sabía. sí, chécala en la segunda con Oscar de la Hoya, está sangrando mucho de la lengua también. Sí, pues voy a checar. La lengua es un tejido muy especializado, el cuerpo humano sangra mucho y tiene mucha sensibilidad. Muchísimo, híjoles. Y por el hecho que sangra mucho es peligroso porque hay que tener mucho cuidado de una infección. Y ahí te puede, como tiene mucha sangre, es comida para bacterias. Y la zona de la boca, pues es una zona contaminable o contaminada. Claro. Hay que tener mucho cuidado, hacer curaciones, a lo mejor un antibiótico. Y sí, pues más vale detenerse. Y muchas veces, aquí te hablo como boxeador, muchas veces el boxeador no entiende que el pararse 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, es por su bien. Claro. Y que por ejemplo, que no llevar los pasos como son, van a cortar la carrera. Por ejemplo, Bandido Vargas, por ejemplo, lo tocaban, lo soplaban y sangraba de la... Y si de toda ya estaba tocado. El Travieso Arce tuvo una fractura de la nariz maltratada. Entonces, hay muchos boxeadores, por eso la importancia desde que son amateurs y que empiezan suturar bien las heridas, darles el tiempo a cada cosa, si queremos una carrera larga. Claro, totalmente. El HIV se tiene que hacer, es un requisito para peleas de campeonato mundial. El HIV, hepatitis B y hepatitis C. Porque aunque el riesgo de contagio por sangre directa sea bajo, se tiene que hacer. Es uno de los requisitos. Yo te quiero preguntar, ya que hablamos de las lesiones, ¿no? De todos esos riesgos. Estando en una pelea, viendo ya a un oponente que está lastimado, que está en riesgo, ¿qué es lo primero que se fija el doctor para decidir ya no puedes pelear? Tu salud corre el riesgo. Digo, yo sé que debe haber muchísimos factores, pero principalmente que es algo que sí les brinque mucho, que digan, no, ya la salud de este chavo está corriendo mucho peligro. Aquí vamos a separarlos en dos tipos: heridas y todo lo demás. Vamos a hablar primero de todo lo demás. Por eso te decía, vemos cómo camina, cómo se está moviendo, cómo está poniendo la guardia, si neurológicamente un ojito se le empieza a ir, las piernitas se le empiezan a mover, cosas que tú a lo mejor has vivido, empiezan a respirar con los músculos abdominales, ese que sí que alcanzó. Entonces, y por otro lado son lo que son las heridas. La gente cree que sangre es igual a de tener una pelea. O a mí me da mucha risa cuando dicen, mira el que ganó y salió todo moreteado, o sea, más que el otro. Existe esa mala premisa, por eso felicidades por este tipo de programas, porque aparte que cotorreamos un rato, es informar lo que... Entonces, hablando de las heridas, por ejemplo, una herida en el párpado es mucho más peligrosa, una herida chiquita en el párpado es mucho más peligrosa
que una en la frente, por ejemplo. Puede estar, o sea, la sangre no es directamente proporcional al daño, pues. Entonces, hay parámetros, el párpado, por ejemplo, algo que ponga en peligro la función o la vida es lo que hace para una pelea. Y doctor, ahorita que hablamos precisamente de la conmoción cerebral, todo eso, me imagino que todas las personas que nos están viendo ya han de estar diciendo cómo puedo prevenir ese tipo de cosas. Si existe algún suplemento que ayude a prevenir ese tipo de, pues, de derrames o que esté uno más saludable. ¿Hay algún suplemento que ayude o no hay? Más bien, si te fijas, la mayoría de los boxeadores, por la edad que tienen, son personas muy sanas. Más bien el consejo es qué es lo que no debo de hacer. Por ejemplo, bajar de peso muy rápido, eso está prohibido. Básicamente es... Claro, utilizar métodos como sacarte sangre y luego volvértela a poner. Esas cosas hacen muy daño. Una adecuada hidratación, eso es esencial. Y la otra cosa que mucha gente no le gusta hablar del tema, pero tú me entenderás muy bien, todos los boxeadores me entenderán muy bien, el sparring. Hay que tener mucho cuidado con el sparring. Fíjate que me tocó hacer un estudio que se presentó en la convención del año pasado en Tailandia, el Consejo Mundial de Boxeo, donde yo le pregunté como a 70 entrenadores a nivel mundial, vía telefónica, que si cuántos son los rounds de sparring sugeridos. Qué interesante. Y la respuesta fue desde 20 a 200. Entonces no existe realmente, estamos intentando en el Consejo Mundial de Boxeo hacer un protocolo para tratar de seguirlo mundialmente. Pero sabes que es muy difícil. El boxeador en sí es un ente complicado. Y los managers y los entrenadores, cada uno tiene su librito y es muy difícil cambiar esas cuestiones. Porque tú lo habrás vivido alguna vez. Muchos de los peleadores cuando se suben al ring ya traen una prelesión por el sparring que hizo. Pero nadie lo reporta, ese es el problema que tenemos. Sí, fíjate, doctor, que si no me equivoco, el día de ayer estado platicando mucho de los sparrings, que pues suele pasar mucho que el boxeador es noqueado en alguna sesión de sparring y se presenta al combate, habiendo sido noqueado pues semanas antes de la pelea, y me imagino que esto pues ya cambia el panorama total de su salud en una pelea, ¿no? El haber sido noqueado pues poquitos días antes de la pelea. Definitivamente, fíjate que acabamos de crear un documento en el comité médico que es como una bitácora del esparreo para ver cómo se, y un reporte de lesiones, el cual no va a ser fácil porque el ser humano tiende a mentir o a ocultar información, pero a través de la educación, de programas como estos, tenemos que difundir la importancia de esto. Definitivamente un boxeador que sufrió un knockout o un golpe cerebral antes de la pelea, no quiere decir que no pueda pelear, pero bueno, es el momento ideal para hacer un nuevo estudio, ver qué puedes hacer para que llegues. Y si es necesario cancelar la pelea, pues se cancela y no pasa nada. No, claro, por supuesto, así que la salud es primero. Correcto. Y doctor, ¿usted dónde cree que se nota más el daño cerebral? ¿En los sparrings o en la pelea? Bueno, el sparring, teóricamente el sparring es una pelea. La diferencia es que traes protección y guante más grande. Definitivamente pues es más duro en la pelea. Pero si esos boxeadores, ya que están en la pelea y como decíamos ahorita, ya llegaron prelesionados, en la pelea va a ser más duro. Doctor, ¿qué síntomas debe de fijarse un peleador para poder decidir que su carrera ya llegó a su fin? Un peleador que ya está en sus 35 años, ya es un veterano del deporte. ¿Qué síntomas debe de él fijarse para decir, sabes qué, ya son muchos golpes los que estoy tomando? ¿Cómo uno puede fijarse en esos detalles? Oye, me encanta que estás grabando el programa porque a ver si cuando tengas 35 opinas lo mismo. Cuando tengas 35 te vas a sentir muy joven. Sí. Fíjate que la nueva tendencia es que peleen menos peleas. Si te fijas, antes peleaban 100 peleas, 120 peleas. Claro, ¿no? Realmente no es una cuestión de edad, pero tenés una cuestión del número de peleas que hiciste.
No voy a hablar de nombres, pero si tú ves a muchos de nuestros grandes ex campeones, no necesitas ser un médico para saber que tienen algunas secuelas cerebrales, desde su manera de hablar, desde su manera de cómo se expresan, desde cómo caminan. Entonces, la verdad es que se tiene que hacer un examen de conciencia cada peleador y saber cuándo sus facultades están mermando y cuándo no debe de pelear, ¿no? No, hombre, qué interesante, doctor. Justo yo con mi mamá hablo mucho, ¿no? Del tema de las fracturas, la fractura de nariz. No, yo, por ejemplo, yo cuando estaba chiquito, pues tenía la nariz, mi tabique así bien derechito, pues ya ahorita cada vez lo tengo más chueco, ¿no? A mí me da mucha curiosidad, un peleador que le quiebran el tabique en la pelea, ¿se tiene que ir a cirugía de nariz o cómo funciona, no? Porque por otra parte, pues yo he escuchado que un peleador no puede ahora sí que operarse la nariz porque queda más sensible, pero en esos casos, ¿no? Que el boxeador sufre pues una fractura muy fuerte, ¿qué procede? O sea, es un pequeño procedimiento que se puede hacer desde el médico de ring en la pelea o al siguiente día por un especialista en trauma facial, que simplemente hay que tratar de enderezarla para que así pegue. Operarse no se recomienda, te voy a decir por qué. Porque si es un peleador que va a seguir peleando, se la van a volver a fracturar. Es más, por si no lo sabías, el 95% de los boxeadores profesionales ya tienen pequeñas fracturas de nariz. Entonces, Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para operar a un boxeador? Cuando termine su carrera. Lo que sí se debe hacer es alinearla, por ejemplo, ya sea el médico de ring o un especialista en trauma facial al siguiente día y ponerle un yesito para que pegue lo menos chueco posible. Y doctor, hablando un poquito más de la nariz, por ejemplo, a mí de repente se me tapa, ¿no? Que con gripa, con esto, con lo otro, en la pelea, ¿es permitido que use gotas? Oye, que es el tercer round, se me tapó la nariz. ¿Puedo usar gotas como las de Afrin, por ejemplo, que me destapan la nariz o está prohibido? Mira, número uno, el hecho que se te tape la nariz nos habla que yo estoy casi seguro que ya tienes pequeñas fracturas en tu nariz. No, sí, claro, eso yo también no tengo la menor duda. Dos, teóricamente está prohibido en la pelea utilizar gotas. Está prohibido. Sí, señor. Y, por ejemplo, antes en el vestidor, si yo digo antes de salir ya al ring y me pongo mis gotas, ¿también está prohibido? Dependiendo de qué medicamento tengas en las gotas. Hay una lista de medicamentos prohibidos, los cuales no se pueden utilizar y sobre todo en cantidades. Entonces no sabemos por qué hay gente que pues si me pongo gotas, a ver, me puse gotas 2 días en la última parte del entrenamiento, me puse gotas todos los días, pero esos medicamentos también se utilizan para otro tipo de cosas. Entonces hay una lista, eso es lo que se ve en los exámenes antidoping para las peleas de campeonato mundial. No, hombre, pues qué interesante para todos, las personas que estén viendo, todos los chavos ya escucharon. Mejor cuídense que no les dé un resfriado o algo, pues porque no van a poder subirse con gotas. Y doctor, ahorita que pues platicamos, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema pues de las drogas? ¿No? Que pues ahorita vemos que, ¿cómo se llama? Lo de la carne Santi, que se metió una vez el Canelo, del clenbuterol. Sí. ¿Cómo funciona todo eso? O sea, ¿en qué o ayuda a tu rendimiento? ¿Lo empeora? Ahí sí estamos medio en pañales. Mira, desde la época de los romanos, desde las olimpiadas de los romanos y los griegos y todo eso, de los griegos principalmente, siempre ha existido el ser humano buscar algunas ventajas, ¿sí? Claro. En esa época usaban hongos y usaban algunas cosas para más resistencia. Hay una lista de medicamentos que se utilizan, unos para perder peso, otros para ganar masa muscular. Entonces, dependiendo del tipo de medicamento, hay una lista de medicamentos prohibidos. En algunas ocasiones, como le pasó al Canelo, se hace una investigación según la cantidad para tratar de probar que fue una contaminación de carne. Pues se hace una tipo de investigación y el Consejo Mundial determina cuál es el resultado de esa. Pero definitivamente el ser humano pues trata siempre de tomar ventaja y los organismos y nosotros tratamos de que el boxeo sea más equitativo posible, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y me puedo llegar a imaginar que los esteroides también están sumamente prohibidos. Totalmente, en boxeo están totalmente prohibidos.
Solamente se pueden utilizar, por ejemplo, para una tendinitis, una infiltración o una cosa así. Pero hay una página que se llama Clean Boxing Program o Programa de Boxeo Limpio. Se les recomiendo, se meten ahí vienen todas las especificaciones. Y sí se vale utilizar algunos de esos medicamentos prohibidos. Hay una aplicación, una hoja que se llena. Supongamos que tú necesites, por X o por Y necesites uno de esos medicamentos. Tu médico te llena ese formato, se manda y se pide permiso primero y se soporta con exámenes clínicos de por qué. Y ahí sí, así es. Doctor, y justo platicaba con mi hermano, pues antes de que llegaras aquí al programa y pues teníamos mucha duda, ¿no? Porque pues has estado en la esquina de muchísimas peleas de campeonato mundial con peleadores pues legendarios. Te queríamos preguntar, doctor, ¿qué pelea o cuál es una de las peleas que más has tenido por la salud del peleador? Una que digas, esta pelea me llamó mucho la atención porque pues la vida del peleador estaba en juego. Mira, desgraciadamente, las peleas más peligrosas no son las muy famosas y todo eso, porque generalmente esta gente llega con un gran equipo de nutriólogo, de médico y todo eso. Generalmente las peleas, las undercard o las peleas de sabadito en los pequeños gimnasios son muy peligrosas, o cuando están haciendo récord o pelean con muchachitos que no están bien entrenados. Esas son las que realmente nos dan, pero ahí donde tú tienes que salirte el ojo clínico y verla la ves muy dispareja, pues no la puedes permitir. O si se está, o se ve, o a veces que se ve pareja en el papel, pero tú si ves que se está yendo muy desbalanceada, pues paras la pelea. Claro, y también pues uno siempre tiene diferentes formas, ¿no? De ver la pelea, tanto uno como peleador, como el referee, doctor o el espectador, ¿no? Tú como doctor tienes oportunidad de disfrutar la pelea, de decir, híjoles, se puso bueno el combate, o la verdad es tanto pues el nervio, la tensión que tiene que uno que estar viendo al peleador, que la verdad ni tiempo da de disfrutar el deporte. Qué buena pregunta personal. Es bien complicado disfrutar una pelea así porque hasta cierto punto estás trabajando, ¿no? Entonces, estás muy pendiente de todo. Y es de repente lo que decíamos ahorita, cómo se comportan los boxeadores, tratar de parar. Y de todas maneras, a ver, esto es como el árbitro. Por ejemplo, cuando paramos una pelea, ya sabemos que la mitad te va a gritar la porra, te saluda, ¿no? De todas, la pares o no la pares, la paras, la mitad no va a estar con su entonces ya estamos acostumbrados a eso. Pero también es tan bello el mundo del box que a lo mejor en ese momento no lo disfrutas, pero a lo mejor el siguiente sábado puedes estar en otro lugar, en otro espacio, y ya con un agua de Bavaria y claro, pues entonces, para todo hay tiempo. No, hombre, doctor. Otro tema que también creo que es muy interesante para todas las personas que estén viendo y escuchándonos, los desprendimientos de retina, que es algo que lo vemos pues seguido en el deporte. ¿Qué tan peligrosos son? ¿Qué tan común es que pase, ya sea en un sparring, una pelea? Generalmente el desprendimiento de retina, cuando es grande y es masivo, acaba con la carrera de un boxeador. De hecho, no te voy a decir nombre, pero próximamente te darás cuenta que un muchacho mexicano que llevaba una carrera tremenda y que estaba a punto de ser campeón mundial, pues ya no va a poder ser. No puede ser, ¿cómo? Híjoles, doctor, ahora sí me hace algo en la duda. No, lo vas a saber pronto, porque lo que pasa es que todavía no salió el informe, pero lo que te quiero decir es que ahí donde entra el ego, la tristeza, y uno dice, ay, seguro, doctor, y si sí puede pelear y lo acaba en primer round. No, el problema es que las reglas tienen que seguirse, pues. No, hombre, pues qué pena, qué lástima. Y bueno, pues a todos los que estén viendo, pues ya ven que el boxeo es un deporte serio, no es un juego. Y creo que todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí con el doctor es fundamental, doctor. ¿Verdad? Estamos muy agradecidos con todo lo que nos estás platicando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que son más jóvenes que yo, boxeadores amateur. Igual me preguntan mucho acerca de la fractura de mano, ¿no? Que también es algo común. Y realmente pues también hay peleadores que han decidido
pues ya distanciarse del deporte porque ya de plano las manos las tienen mal y ahora sí que es nuestra herramienta principal. Sí, la mano sufre mucho, pero aquí es donde hay que entender, a empezar a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Te voy a poner un ejemplo. Mayweather, la primera parte de su carrera era ponchador y noqueaba. Empezó a sufrir mucho de las manos y eso lo hizo que desarrollara una técnica de defensa tremenda, ¿no? Sí. Por eso ya casi no noqueaba, si te fijas, casi no lo punteaba y hacía y le ganaba a sus adversarios con esa defensa. Hay muchas lesiones en las manos, por ejemplo, la mayoría de las fracturas de mano son una mala técnica de golpeo o un mal golpe, ¿no? Pero también existe el nudillo de boxeador, que son, si quieres en otra, me encanta, me vuelve invitado a un post y hablamos de lesiones específicas, porque por muchos de los muchachos que los están viendo ustedes, empiezan a practicar box y empiezan con problemas de mano, muchos de ellos tienen que ver el vendaje, hay mucha tela de dónde cortar, como decir. No, hombre, vas a ver que sí, mi queridísimo doctor, vamos a estar aquí haciendo muchos episodios más. Y yo por último sí quiero que por favor así que te nos pavones, porque sabemos que una cantidad de premios que ha recibido aquí el doctor Ricardo. Por favor, platícanos un poco de todos esos reconocimientos. Fuiste galardonado el 2022 en Acapulco, posteriormente en el 2023 en Uzbekistán. Quiero que la gente que nos está viendo, que nos escucha, pues sepa todos estos reconocimientos que has recibido, que realmente yo creo que son muy dignos. Has hecho un labor impresionante con los boxeadores. Imagínense nuestra salud. Solo así que necesitamos tener profesionales así. Y por favor platícanos un poco, doctor, ¿no? Acerca de todos esos reconocimientos tan importantes que has obtenido a lo largo de tu trayectoria. No, pues, he tenido la fortuna de ser nombrado el mejor médico de ring a nivel mundial. Ay, no más. Ahora, eso no es que yo haya hecho las cosas solo, somos un grupo de gente que hacemos esas cosas. Lo que sí te quiero decir, más que hablar de los reconocimientos, darle la importancia, no solo a los médicos. Hay mucha gente atrás de una pelea y tú lo sabes, el referee, los jueces, los entrenadores, los anunciadores. Tú sabes que para que brillen ustedes, los boxeadores, son definitivamente el más importante. Pero sí hay gente atrás que da parte de sus vidas. Cada quien en su lugar. En el caso de nosotros hacemos los protocolos. Por ejemplo, vas a ver que con los nuevos programas podemos hacer un programa de sparring, por ejemplo, y te muestro los protocolos que estamos haciendo de sparring. Estará buenísimo. Me ha tocado dirigir también el problema de los transgéneros. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando empezó, ¿se acuerdan del broncón? De los transgéneros en el boxeo y todo eso. No, sí, por supuesto. Y en las Olimpiadas, ¿se acuerdan el año antepasado? Que Sí, que fue una notición. El Consejo Mundial de Boxeo, a través de su comité médico, hicimos un simposium donde recomendábamos ciertos exámenes genéticos para diferenciar quién es hombre y quién es mujer. ¿Por qué? Porque existen algunas variantes genéticas. Personas que pueden tener los dos sexos, por ejemplo. Órale. Entonces nosotros hicimos un simposio en Ciudad de México con gente de una universidad muy importante de la Sultana del Norte. Y invitamos a genetistas, invitamos a sacerdotes, a rabinos, a gente de derechos humanos. Y la conclusión de ese simposio fue que requeríamos que para ese tipo de peleas se necesitaba hacer un examen genético. La noticia a nivel mundial de boxeo es que el Comité Olímpico Internacional va a pedir ese examen cuando nosotros lo logramos sugerir desde hace 1 año y medio. No, pues chequen esa es la noticia número 1 del boxeo el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente trabajando por el boxeo, por la seguridad, porque el boxeo cada vez evolucione el boxeo, que evolucione, que entendemos lo otro. Ya tenemos el tema para otro programa, el boxeo de celebridades, que tan está y sí, mucho
nuevos televidentes o mucha gente que dejó de creer el boxeo está regresando. Entonces, nuestra labor es proteger. Por ejemplo, ahora va a haber un evento muy grande el mes que entra ahí en Ciudad de México, se llama Super y algo de Supernova, creo. Sí, es una bomba. es el número 2. Entonces pidieron asesoría al Consejo Mundial de Boxeo para ver qué tipo de exámenes requieren. Entonces los estamos pidiendo. Entonces el boxeo es algo muy bonito. Como deporte, no todos los que practiquen boxeo van a ser profesionales y no todos los que sean profesionales van a ser campeones mundiales. Pero el boxeo es un deporte muy bonito. Y para demostrarlo, es nuestro orgullo nacional. No sé si a ustedes les gusta el fútbol y si hay alguien que nos esté viendo que les gusta el fútbol, pero no hemos logrado nada en fútbol. En box somos potencia. En box somos potencia. Entonces hay que invitar a que la gente siga practicando box. Ahora fíjate, el sexenio pasado fue el sexenio del béisbol. Al presidente le gustaba mucho el box. Ahora este es nuestro sexenio del boxeo, con los nuevos programas que hay. Entonces, que viva el boxeo seguro, que vivan este tipo de programas y la gente que estamos involucradas, seguir trabajando. Eso. No, hombre, doctor, de verdad, para todas las personas que escucharon este episodio, o sea, la importancia me gustó algo que dijiste muchísimo, doctor, que el boxeo no solamente es el peleador, o sea, es una serie de personas que están alrededor y precisamente es lo que queremos lograr, ¿no? Que las personas conozcan lo que realmente es este deporte, lo que involucra subirse a un ring, que no es tan fácil. Aquí el doctor Monreal, pues ya vieron todas las anécdotas que tiene, su labor tan necesario que es para una pelea de ring profesional. Y también ya quedamos, doctor, que vamos a hablar de muchísimas cosas más. Te propongo otro tema. Tengo anécdotas chuscas, incluso cómicas de las cosas que han pasado. Como por ejemplo, una vez que tiré, imagínate, después de una pelea y si estamos haciendo un antidoping y batallé como media hora, tú sabes, después de una pelea, pues no orinan generalmente los boxeadores porque están deshidratados. Y yo me tropecé y tiré la orina. Y el boxeador se me quedó viendo como 2 horas para que olvidara. No, y hay muchas, porque el boxeo también es divertido. No tiene que ser estresante. No tiene que ser todo. Pero hay muchas cosas muriendo del nervio, pues hay que meterle un poco de sado. Es un deporte muy bello y para mucha gente es una gran manera de vivir también y de salir adelante. Acuérdate que en donde hay un boxeador arriba del ring, hay un delincuente menos también, en las juventudes. Híjole, esta frase está buenísima. Sí, es muy cierto, la verdad que sí. Oye, pero doctor, a ver, no nos puedes, nos tienes que contar un poco más de esas anécdotas que me imagino que han sido, híjoles, pues miles, ¿no? Pero a ver, otra que se te venga a la mente que quisieras compartirnos. Oye, vamos a hablar de algo económico. Estaba en una pelea con Berchelt en Los Ángeles. Uy. Y antes de salir al ring, faltaban 5 minutos para salir al ring, se le desprendió el parche del short de uno de sus patrocinadores principales. Entonces, si no salía con eso, Pues ya perdía mucho dinero. Pocas palabras. Ya estás en el camerino, ¿dónde sacas una plancha? ¿La sabes? Y de repente uno de los entrenadores le puso unos chicles, se despegaba. Pues ahí tienes al doctor Monreal suturándolo con el hilo de sutura quirúrgico. No puede ser. Y luego se acercó con nosotros la muchacha de HBO y me dice, doctor, una persona mayor, yo tengo como 45 años en el boxeo y esto nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Pues sí, pero con la comisión que le voy a cobrar a Berchelt ahorita, me va a entender. Berchelt ya te debió de haber dado parte de ese. Con su amistad me pagó y me regaló unos zapatos. Sí, no, hombre. Sí, pero es que el boxeo es para gente como tú, para mucha gente es su vida. Entonces, las cuestiones chuscas también será. Ten muchas anécdotas. Sí. Y a mí siempre me ha entrado mucho la duda de los daños cerebrales, que ya cuando los identifican, ya son muy graves los daños cerebrales y ya son muy difíciles de curar. Quisiera saber, en tu caso, doctor, ¿cómo
identificas esos daños que son muy difíciles de ver, que ayuda a que el peleador le queden muchos años de carrera en el boxeo? Mira, mucho de eso lo vemos como lo exploramos neurológicamente, cómo habla, cómo camina. Dos, para eso estamos implementando las tomografías, las resonancias nuevas. Pero te tengo una muy buena noticia. En el boxeo también nos estamos adaptando a la tecnología. El Consejo Mundial de Boxeo tiene una alianza con UCLA, con la Universidad de California en Los Ángeles, donde hay unos protocolos, están diseñando, por ejemplo, unos posicionadores bucales que van a medir el flujo cerebral durante la pelea. Entonces imagínate, así como cuando juegas a la consola, Sí. imagínate que el doctor se va a parar en el cuarto round y le va a decir al peleador, aunque esté ganando, ¿sabes qué? Te queda el 20% de la estamina, como cuando juegas a la consola. Sí. Porque una vez que pases esto, entras a un riesgo. Entonces vienen cosas, necesitamos proteger. Regresamos a lo que decíamos, ¿no? Muchas de nuestras grandes glorias del boxeo, no nomás mexicano, mundial, tienen secuelas. No lo podemos ocultar. Entonces eso es nuestro deber, tratar, y lo que estamos haciendo es eso, que ya no peleen tanto los boxeadores, que ya no es necesario que tengan esos récords de 40-0 para ir por un campeonato mundial. Ahora hay muchachos que con un 10-2, 11-3, hay que evitar esos récords, y también ya no podemos tener a nuestros boxeadores sometidos al golpeo. Tenemos otro podcast importantísimo, boxeo femenil, que eso es lo que decías, ¿por qué las mujeres pelean en los rounds de 2 minutos? Y nosotros en el consejo no somos los únicos que no aceptamos, pero porque tenemos un soporte académico y científico para decirlo. El boxeo femenil es un tema que después lo hablamos. Hay muchísimo. Es como que un mundo, digo, al final es el mismo deporte, pero pues muy distinto de cómo se maneja, me imagino. Es correcto. No, hombre, doctor, eso sí lo vamos a tener reservado ya. Boxeo femenil para todas las niñas que nos estén viendo, que les va a encantar, ¿no? Saber pues todas esas cosas que luego he escuchado, ¿no? ¿Por qué los hombres 3 minutos y yo 2 nacen de México? Es un debate a nivel mundial. Pero en el consejo tenemos todo el soporte académico y científico, pero no nos adelantemos. Vamos a sembrar la duda para que sea muy importante. Las ganas. ¿Por qué hacemos eso? Claro que sí, doctor. Hombre, pues ya escucharon, ya tenemos varios episodios con el doctor Monreal que se van a venir súper interesantes, y de verdad, muchas de nuestra parte estamos agradecidísimos, doctor, de verdad, mil gracias por tu tiempo. De verdad, como lo platicábamos, doctor, esto le va a ayudar a muchísimas personas que están en el mundo del boxeo, pero también para quienes no, como lo hablamos, o sea, el boxeo es nuestro deporte. El boxeo es nuestro deporte, exactamente, es nuestro deporte, es el deporte mexicano, es el deporte que hemos tenido muchísima gloria, y yo creo que merece el boxeo que todos conozcan por lo menos lo que realmente es, que no solamente son golpes, el boxeador, lo que implica el boxeador está rodeado de personas muy importantes aquí como el doctor Monreal, y de verdad, doctor, mil gracias, Para servirles, y los vamos a estar viendo. No nos despedimos porque vamos a seguir. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias. Bueno, amigos de Golpes Maestros, después de este gran episodio con grandes aprendizajes con el doctor Ricardo Monreal, ya escucharon que se va a venir otro episodio hablando sobre el boxeo femenil, que nos dejó con un pequeño adelanto que no les vamos a decir nada para dejarlos con la duda y que estén bien atentos a ese próximo episodio. Así es, así que no se pueden perder los próximos episodios aquí en Golpes Maestros, van a estar muy interesantes con invitados muy especiales, y bueno, pues esto cada vez se va sumando más gente a la familia de Golpes Maestros, estamos muy agradecidos. Y no se pierdan más aquí en Golpes Maestros. No se olviden de suscribirse, dejar su like y poner en los comentarios qué más les interesará saber acerca del mundo del boxeo, para que se los compartamos en los próximos episodios aquí en Golpes Maestros.